chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 2 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que vienen a ser la clasificación de los seres vivos. El tema pasado llegamos a ver las funciones de los seres vivos, ¿no? Los seres vivos iban a cumplir diversas funciones, como la función de nutrición, la función de relación, ¿no? Entonces, esas funciones permitían determinar un ser vivo, ¿no? Considerarlo como ser aquel que cumplía esas funciones básicas. Entonces, el día de hoy vamos a ver la clasificación de todos esos seres vivos. Los seres vivos son numerosos, son muy abundantes y de acuerdo a eso se van a clasificar. La clasificación de los seres vivos empieza con Robert Whittaker, que clasificó a los seres vivos en 5 grandes reinos. Los seres vivos han sido clasificados por los científicos en grandes grupos llamados reinos. Existen 5 reinos, que es el reino de los animales, que es el reino Animalia, el reino de las plantas, que es el reino Plantae, el reino de los hongos, que es el reino Fungi, el reino de las algas y protozoarios, que es el reino Protista, y el reino de las bacterias, que es el reino Monera. Vamos a ver 5 reinos en los cuales están clasificándose a todos los seres vivos. Y esos seres vivos se van a agrupar de acuerdo a ciertas características en común que presentan. Vamos a ver rápidamente el primer reino, la primera clasificación de los seres vivos, que es el reino Monera. Cuando hablamos del reino Monera, vamos a hablar del reino de los seres vivos más abundantes en todo nuestro planeta, ¿sí? Vamos a tener que el reino Monera alberga a millones de especies de este tipo de seres. Y cuando vamos a hablar del reino Monera, vamos a hablar de organismos microscópicos. ¿Qué cosa quiere decir microscópicos? Que solamente se pueden ver con la ayuda de un microscopio. Y todos ellos van a ser unicelulares, porque se encuentran formados por un solo tipo de célula. Estos organismos se nutren por absorción o por fotosíntesis, ¿sí? Se reproducen asexualmente, es decir, acá no va a haber bacteria hembra ni bacteria macho, no, se van a reproducir asexualmente. Generalmente se reproducen por la llamada bipartición. Bipartición significa que se parten en 2, dando origen a otra nueva bacteria con igual material genético. ¿Sí? Igualito. Vamos a tener que integran este reino todas las bacterias y cianobacterias. Cuando hablamos de la cianobacteria vamos a llamar a los tipos de algas azul verdosas, ¿no? Verdes azules también conocidas. Estas pertenecen al grupo de las cianobacterias. Por ejemplo, vamos a tener el nostoc, o más conocido como el cushuro. ¿Se acuerdan el año pasado en la exposiencia que uno de sus compañeros de primaria, de segundo grado, hicieron acerca sobre un experimento del cushuro, que es una bacteria que crece mayormente a partir de los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Crece en lugares muy altos, donde hay abundante humedad, crecen mayormente al lado de las lagunas, de los ríos, riachuelos, y vamos a tener, chicos, que estas cianobacterias, ¿ya? Estas cianobacterias, también llamadas algas verdes azules, realizan la fotosíntesis. Por ejemplo, el cushuro, que es el nostoc, es un tipo de cianobacteria que está siendo estudiado por la NASA, ya que se le considera como un alimento alto en proteínas, en vitaminas, en minerales, en todo lo que uno se pueda imaginar. Entonces se está considerando como un alimento muy importante para los astronautas cuando estos viajen al espacio. ¿Sí? Entonces vienen a ser estas cianobacterias, o también llamadas algas verdes azules. Y realizan la fotosíntesis porque fabrican su propio alimento, en este caso ellas, y de esa manera van a liberar oxígeno en el agua y que es aprovechado por otros seres vivos acuáticos. La mayoría de las bacterias causan enfermedades. Mira, la mayoría de las bacterias causan enfermedades.
Se dice que las bacterias están en constante reproducción, chicos. ¿Sí? Una sola bacteria al cabo de 5 o 6 horas puede reproducirse 10.000 veces. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que por eso se les considera como a estos seres los más abundantes, el reino más abundante. Van a haber bacterias que causan enfermedades como la bacteria de la tuberculosis, que es el Microbacterium tuberculosis, la bacteria del cólera, que es la bacteria, son producidas por, el cólera es producido por una bacteria, ya tenemos también la tifoidea, que es una bacteria que produce también esta enfermedad. Y así vamos a tener diversas bacterias que producen enfermedades. Así como producen enfermedades, las bacterias también son utilizadas por el hombre. Vamos a tener que hay las lacteobacterias, que son bacterias utilizadas ¿para qué? Para la degradación de la leche, dando origen al queso, al yogur. El yogur que ustedes toman, ese yogur contiene bacterias. ¿Ah? Son bacterias que se encargan de degradar la leche y de fermentarla. El queso. Jamás voy a tomar yogur, ni comer ni un lácteo. El queso también Yo sabía que ya tenía está bacterias. degradado por las bacterias. La leche da origen al queso también, ¿no? Y ahí tenemos algunas bacterias, chicos. Miren, tienen diferentes formas. Pueden tener en forma de cocos, que formas esféricas, que cuando se reúnen pueden formar los llamados estreptococos, que en formas de racimos de uva. Luego tenemos los diplocos, cuando se unen de dos. Luego tenemos las formas de bacilos, que son en forma de bastones. Vamos a tener que la mayoría de las bacterias presentan un flagelo, que es esta cola de acá, una colita, que le permite el movimiento. Es una especie de movimiento en látigo que le permite desplazarse a la bacteria. Lo importante de una bacteria, chicos, que presenta esto de acá, una cápsula, que es una cápsula lipídica, de grasa, con proteínas que le permite adherirse a diversas superficies. Entonces, hace que una bacteria pueda estar latente, pueda vivir durante incluso ciclos, porque han habido descubrimientos de restos fósiles o incluso de momificaciones en las cuales han encontrado bacterias. Imagínense de cuántos años atrás. Y esas bacterias, ¿cómo han podido sobrevivir? Porque contienen esta cápsula que les permite encapsularse, valga la redundancia, protegerse para mantener su material genético. Las bacterias, ya, los seres del reino protistas, son procarióticos, es decir, que no tienen núcleo. Por lo tanto, como pueden observar acá, su material genético se encuentra dispersa en el citoplasma. Y eso es lo que caracteriza a una bacteria. Luego vamos a ver el siguiente reino, que es el reino protista, que es el reino de los protozoarios y de las algas. Otro grupo de seres vivos es el reino protista, que comprenden a los organismos también como son microscópicos, son organismos microscópicos, ¿ya? Multicelulares, acá a diferencia de las bacterias que eran unicelulares, los protistas ya pueden ser multicelulares, conocidos como eucariontas, porque presentan células ya más evolucionadas que contienen un verdadero núcleo. Suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de movilidad, presentan diversos movimientos. Los protistas son acuáticos, en su mayoría son acuáticos, ya sean viven en el agua del mar, en agua dulce o habitan en tejidos húmedos de otros organismos, como parásitos, en forma de parásitos. Permanecen también en este reino varios tipos de algas. En estos seres contienen la clorofila y son fotosintéticos. Por ejemplo, tenemos protozoarios como la ameba, el paramecium, la euglena, que lo vamos a ver a continuación. ¿Y cómo es la bacteria paramecium, no sé qué? No, estos no son bacterias. Ojo, muy cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Estos son protistas, ya es otro reino. Las bacterias pertenecen al reino Monera. Entonces, si queremos ver una ameba, un paramecium, una euglena, para conocer cómo son estos seres multicelulares
eucarióticos y microscópicos los tenemos acá. Miren, chicos, acá tenemos, estas son vistas del microscopio, porque no se pueden ver a simple vista. Y como ustedes ven, la mayoría de ellos viven en medios acuosos, es decir, en el agua. Tenemos acá una ameba, ¿ya? Esta es una ameba. Esta ameba, como ustedes pueden ver, presenta una especie de, así, ¿no? Mira, una forma irregular. A eso se les llama pseudópodos, más conocidos como falsos pies, que les permite tener movilidad y de esa manera permiten ingerir también a algunos organismos hacia su citoplasma. Entonces, los pseudópodos le permiten el movimiento y la alimentación a este ser que se llama ameba. ¿Ya? Acá tenemos la ameba. Luego por acá tenemos a la euglena, que es otro protozoario, ya representativo del reino protista, que esta euglena, como pueden observar, presenta una especie de cola, que es un flagelo que le permite el movimiento, al igual que las bacterias que tienen también lo que es una cola, que es un flagelo, que le permite el movimiento en látigo. Entonces tenemos la ameba, tenemos la euglena, tenemos el paramecium, que está acá, que es un paramecium, que es un tipo de protista que pertenece al grupo de los ciliados. ¿Ya? ¿Por qué ciliados? Porque presentan una especie de pelitos, como pueden ver acá, ¿sí? Millones en todo el paramecium. Ahí está, en todo, como una especie de pelitos, que son llamados cilios. Por eso pertenecen a la clasificación de los ciliados. ¿Ya? Y esos son los que pertenecen al reino protista. Pero ¿quién también habíamos dicho? No solamente protozoarios, sino teníamos también a las algas, profesor, no se olviden, acá están las algas. Esta de acá es muy conocida, ¿no? Como la lechuguita de mar que siempre hemos visto cuando hemos ido a la playa, siempre se encuentra a las orillas del mar, ¿no? Que el mar las bota. Luego tenemos estas otras también características. Vamos a tener algas color verdosas, color azules, colores rojizas, y esas van a variar de acuerdo a la pigmentación que tienen y que realizan, ellos no se olviden, el proceso fotosintético, ¿ya? Realizan el proceso fotosintético. Luego tenemos otros seres que pertenecen a otro reino. Ya vamos a ver el tercer reino, que es el reino fungi o también llamado fungi. El reino fungi vamos a agrupar a todos los hongos. El reino fungi agrupa a todos los hongos. Pero profesor, ¿los hongos que están en los pies pertenecen a este reino? Sí. Los hongos que nos dan... ¿Y qué son esos huequitos, profe? ¿Dónde huequitos? Acá en esta imagen. Ajá. Y los de abajo. Estas son tipo de... Estos son protozoarios, ¿ya? Este es otro reino que contienen bolsitas de aire o algunos son vacuolas que contienen líquidos, ¿ya? Por acá vamos a tener al reino fungi, ¿ya? Nos olvidamos de los protozoarios, ahora vamos a hablar de los hongos. Los hongos obtienen su alimento absorbiendo los nutrientes de la materia descompuesta. Por eso la mayoría de los hongos son saprófitos. Es decir, ¿hay algún Michael? A ver, quiero ver la A ver, un momentito, ya. Tenemos... clase. Álvarez, Mendoza, Nieto Camila, ya está Nieto Camila. Acá hay una Camila y otro Michael, ¿no? Vamos a dejarlos ahí. Ya. Entonces, el reino fungi, vamos a hablar que es un reino de los hongos, chicos, no se olviden. Estos tienen nutrición, ya, estos tienen nutrición a través de la nutrición saprófita, es decir, absorben los nutrientes de la materia descompuesta. Por eso se dice que los hongos, junto con las bacterias, chicos, son los encargados de descomponer la materia orgánica en un ecosistema, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros el año pasado vimos la cadena alimenticia, o este año también creo hemos visto la cadena alimenticia? Vimos los productores, los consumidores de primer grado, segundo grado, tercer grado y los descomponedores.
Y aquí teníamos a los descomponedores, a los hongos y las bacterias. Por eso se dice que los hongos ya se encargan de descomponer, se alimentan de la materia orgánica muerta, es decir, son saprófitos. Los hongos les gusta vivir en lugares oscuros o sombreados, donde no hay mucha luz, donde existe abundante humedad y sobre todo donde hay materia orgánica dispuesta, ¿no? Materia orgánica muerta, para que ellos se puedan alimentar. Por ejemplo, vamos a tener los hongos que se reproducen asexual o sexualmente, pueden reproducirse mediante esporas que tienen una gran cantidad de resistencia al calor y a la sequedad. Algunos hongos viven sobre la vegetación, que son llamados parásitos porque se alimentan de las plantas vivas y en algunos casos puede causar la muerte. O también no solamente de las plantas, sino también de los animales, como están acá, ¿sí? Pueden vivir a expensas de animales y del ser humano, como nosotros. Y eso se les van a llamar parásitos, hongos parásitos, porque viven a expensas de las plantas animales, incluyendo el hombre, ¿no? Y en otros casos puede causar la muerte. Por ejemplo, tenemos el champiñón, las setas, el moho de pan y de frutas, el penicillinum, etc. Los champiñones vienen a ser los hongos comerciales más conocidos y consumidos por el ser humano, ¿sí? Que estos lo comemos ya sea en una ensalada, ya sea en una pizza, en una salsa blanca, etc. Estos champiñones pertenecen al reino fungi. Dime. Yo un día pisé hongos por accidente, eran blancos. Ya, entonces posiblemente... En el parque del colegio. Ya, posiblemente los hongos, hay una gran variedad de hongos. Y los champiñones mayormente tienen lo que es un sombrerito llamado así, ¿no? Que es característico, muy característico de ellos, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos algunos hongos por acá. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza a los hongos. Tenemos, por ejemplo, los champiñones, que son mucho de comercial. La rúsula, también, que es un hongo muy comercial y que ustedes seguro alguna vez lo han comido cuando prepara mamá el tallarín. ¿Se acuerdan que le echan hongos y laurel? Un honguito de color marrón. Ya, esos son hongos, Sí. pertenecen a este reino, que es el reino fungi, o también llamado fungi. Entonces, estos honguitos, como son comerciales, se van son hongos domesticados. ¿Qué cosa quiere decir? Que son criados por el hombre, porque son de uso comercial. Estos se pueden ¿cómo se dice? Sembrar, por decirlo así, donde hay bastante materia orgánica muerta. En este caso, por ejemplo, las granjas de hongos tienen como una especie de bandejas donde hay abundante guano de ave, lo echan las esporas del champiñón, echan abundante humedad, lo riegan, lo ponen en lugares oscuros y al cabo de unas semanas comienzan a crecer los honguitos, ¿no? Que luego cuando alcanzan un tamaño adecuado son recolectados para su venta. Profe, ¿por qué cuando algo se malogra cambia de color y lo llaman hongo? ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar también otro tipo de hongos que están acá. Por ejemplo, los hongos que encontramos en el pan y en las frutas son llamados Rhizopus. Es un tipo de clasificación de los hongos. Escríbalo. Tenemos, por ejemplo, acá, mira, el Rhizopus nigricans. Este Rhizopus nigricans es un tipo de hongo que más conocido como el moho negro de pan, que es el característico cuando tenemos un pan, ¿ya? Y lo dejamos olvidado y al tiempo comienza a ponerse medio verdoso y luego se pone negro. ¿Eso es por qué? Porque estos honguitos ya se encargan de descomponer a esa materia, se alimentan de esta materia descompuesta. También en las frutillas, ¿no? Se han dado cuenta que en las frutas comienza a salirle primero un hongo de color medio blanco, que iba cambiando de coloración verde y luego se pone negro,
Ya, esos también son los rizopus, característicos del reino fungi, o también llamado el reino fungi, ¿ya? Ahora vamos a hablar el reino plantae, chicos. ¿Qué es el reino de quién? De las plantas. Reino plantae comprende a todas las plantas que existen en nuestro planeta. Ellas son las que producen los alimentos a los consumidores, que vienen a ser los animales y el hombre, ¿no? Ya que las plantas son consideradas productores. No se olviden, las plantas son los productores y es el primer eslabón en la cadena alimenticia. Sin ellas no existirían formas de vida en nuestro planeta. Porque imagínense, si no habrían plantas, los animales no se podrían alimentar. Al no alimentarse, la cadena alimenticia se va eliminando y por último nosotros desapareceríamos también, ¿no? Entonces es muy importante las plantas. También producen fibras, carbón y muchos materiales de utilidad, ¿no? Por ejemplo, de las plantas obtenemos la madera para hacer diversos objetos que el hombre utiliza para satisfacer sus necesidades. De la madera obtenemos la celulosa para poder fabricar el papel, ¿no? De las plantas sacamos resinas como el caucho para la fabricación del plástico y de los neumáticos, y así sucesivamente nos vamos a dar cuenta que las plantas son muy importantes, ya tienen mucha utilidad también a nivel industrial. Las plantas poseen la capacidad de transformar la energía solar en energía química, es decir, que ellos van a transformar su alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis, ¿no? Foto significa luz. Entonces, las plantas necesitan la luz solar para realizar la fotosíntesis. Vamos a tener una gran variedad de plantas. Tenemos plantas con semillas, sin semillas, angiospermas, gimnospermas. Vamos a tener plantas que pueden ser de acuerdo al tipo de cotiledón que presentan, es decir, una hojita. De acuerdo a eso vamos a tener monocotiledonas, dicotiledonias, entonces presentan una gran variedad también el reino plantae, que es el reino de las plantas, ¿ya? El reino de las plantas. Entonces por acá vamos a ver algunos de estos seres que pertenecen a este reino, ¿no? Al reino plantae. Y que se caracterizan porque ellos presentan, una clasificación bien grande que es en dos, en plantas con semillas y plantas sin semillas, ¿no? Dentro de ellas vamos a tener a los musgos, que son las plantas sin semillas, y que estas pueden también encontramos a los líquenes, etc. Luego, por último, vamos a tener, chicos, el reino animal, que es el reino de los animales, ¿no? El reino animalia, el reino de los animales. Estos reinos, al igual que las plantas, al igual que los hongos y los protozoarios, son eucarióticos, es decir, que presentan una célula con un núcleo, son multicelulares porque presentan muchas células. Los reinos animales son heterótrofos, es decir, no pueden fabricar su propio alimento, por lo tanto necesitan de materia orgánica dispuesta para alimentarse. Nuestras células carecen de pigmentos fotosintéticos, de modo que los nutrientes los vamos a obtener de otros organismos, ¿no? Nosotros nos alimentamos comiendo plantas, carnes y otros animales, porque no podemos fabricar nuestro propio alimento. También vamos a tener que la reproducción ya es sexual y en algunos asexuales también. Vamos a tener sexualmente en la mayoría, es decir, intervienen órganos reproductores masculinos y femeninos. Vamos a ser considerados animales complejos que tienen un alto grado de especialidad, es decir, algunos animales presentan tejidos, órganos y sistemas, otros están formados solo por tejidos. Vamos a tener que presentamos un sistema nervioso muy evolucionado que permite captar los diversos estímulos y reaccionar frente a ellos. Vamos a tener, chicos, que a diferencia de las plantas que fabrican su propio alimento, los animales tienen la necesidad de buscar sus alimentos, ¿no?
al mismo tiempo evitar convertirse en alimento. ¿Y eso qué es? La cadena alimenticia, ¿no? Vamos a tener dentro de los animales a especies que son herbívoros, carnívoros, omnívoros. Sabemos que los herbívoros se alimentan de hierbas, carnívoros se alimentan de carnes, los omnívoros se alimentan de todo tipo, ya sea carne o plantas, como por ejemplo los osos, que son omnívoros. Vamos a presentar un órgano de locomoción que está constituido por los músculos y el esqueleto, que en conjunto forman el sistema locomotor, ¿no? Óseo muscular, es decir, el tejido óseo con los huesos con los músculos permiten el movimiento. Tenemos órganos sensoriales, como el de la visión, como el del olfato, el sentido del tacto, el sentido del gusto, que permite relacionarnos con el medio que nos rodea. Y de esa manera tenemos al reino animal. Y tenemos por acá a los animales, ¿no? Ahí está. Y vamos a tener también que los animales se van a clasificar en 5 grandes clases, que vienen a ser la clase de los... ¿Qué clase tenemos? Los anfibios, los reptiles, los peces, los aves, los mamíferos. El reino animal se va a clasificar también en filos, que es el filo porífera, que es el filo de las esponjas marinas, el filo de las nigdarias, que es el filo de las medusas, de las malaguas, el filo de los platelmitos, que es de los gusanos planos, nematelmitos, gusanos cilíndricos, de los anélidos, de los gusanos, de los crustáceos, de los moluscos. Entonces el reino animal también presenta una gran clasificación. Entonces, esta clasificación que les estaba mencionando ahorita de los filos, de las clases, tenemos a los órdenes, a las familias. Esto fue establecido, a esto se le llama categorías taxonómicas. Estas categorías taxonómicas fueron establecidas por Carl von Linneo. Profe, ¿qué es esa cosa morada? Esta es una medusa, ¿ya? Una medusa. Entonces, Carl von Linneo es considerado como el padre de la taxonomía, ya que él ideó la clasificación taxonómica y la nomenclatura biominal. Y entonces, el reino animal, que es el reino, o los reinos que son más grandes, los 5 que hemos visto ahora, estas van a tener clasificaciones, ¿sí? Taxonómicas. Dime, Jenny. ¿Las medusas de qué clase de alimentación son? Ellos tienen nutrición heterótrofa, son carnívoros, ¿ya? Ellos presentan una especie de orificio llamada boca-ano, es por decir que por donde ingresa su alimento salen sus productos de desechos. Presentan estos tentáculos que contienen nematocitos, que son células urticantes, Profe, que paralizan a su alimento para que se lo puedan comer. Entonces, no olvidar, chicos, que las categorías taxonómicas empieza desde la especie, género, familia, orden, clase, filo, reino, y la más grande que es el reino, ¿no? Y dentro del dominio que te presenta ahí. Y no te olvides que el padre de la taxonomía, Carl von Linneo, que estableció las categorías taxonómicas y la nomenclatura biominal. ¿Pero para qué estableció la nomenclatura biominal? Chicos, la nomenclatura biominal está dado por 2 nombres. Uno por uno que es el género y el otro que es la especie. Acá lo vamos a poder ver. Mire, uno que es el género y otro que es la especie. Entonces, ¿por qué se estableció la nomenclatura biominal? La nomenclatura biominal es un tipo de nomenclatura universal que se le va a conocer de forma general a todos los seres. Porque, por ejemplo, acá en el Perú, yo puedo decirle perro, ¿no? A un animalito que lo conocemos como es el perro. En Estados Unidos su nombre ya es dog. Entonces, en quechua varía. En otro país el nombre varía. En otro país el nombre varía. Entonces, para que este animalito perro sea conocido como tal de forma universal, se estableció la nomenclatura biominal. Por ejemplo, el Canis familiaris. Cuando hablamos del Canis familiaris aquí en la China, estamos hablando ¿de quién? Del perro. Ya no vamos a hablar de perro, dog, o como otro nombre se le llame a este animalito en otros países, ¿no? Entonces, eso fue establecido por Carl von Linneo y la categoría taxonómica.
Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de biología y los 5 reinos fundamentales que hemos visto, ¿no? Reino Monera, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino de los animales, que es el animalia. No olvidarnos, la nomenclatura biominal fue establecida por Carbon Linneo y las categorías taxonómicas, Carbon Linneo considerado padre de la taxonomía. Muy bien, chicos, eso es todo por el día de hoy.